Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Muy buenas a todos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este nuevo episodio del Último Crédito. Ya cae la noche de invierno y al otro lado de la pantalla tengo al inconfundible y al que no falta nunca, David Pinta. David, ¿cómo estás? Muy buenas, Leo, muy buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí estamos. Venimos a pasarlo bien de nuevo. Como he dicho, hace poco cambiamos la hora en España. Esto para los que nos escuchen desde España saben bien lo que es. Y hace tan solo unos días, y claro, las noches caen antes. Es verdad que amanecemos más temprano. O bueno, perdón, el sol amanece más temprano. Entonces, los días parece que se hacen más cortos, pero bueno, igual de intensos. Y estoy en esta bonita tarde otoñal, porque no quiere decir que no haya hecho buen tiempo, pues compartiendo reflexiones con mi compi de aventuras en El Último Crédito. Antes de empezar, David, bueno, un recordatorio que intentamos hacer siempre, pero que nos ayuda muchísimo a crecer, es a que todos aquellos que nos escuchen por Spotify, pues que nos sigan en el canal de YouTube de Everywhere to Study, que es donde seguimos subiendo píldoras formativas, curiosidades empresariales y más contenido, que cada vez lo intentamos hacer mejor para ellos, y cada 2 semanitas más o menos, los lunes, hacia principios de semana, subimos un nuevo episodio de esta serie de podcast. Ya estamos en la temporada 3, si no me equivoco, estamos en el capítulo 36, si no lo he contado mal. Eso. Y David, hoy venimos con un capítulo más reflexivo que nunca, algo que se nos ocurrió en el anterior capítulo y que lo comentamos vía WhatsApp, que es acerca, bueno, te voy a dejar a ti explicarlo un poquito, pero va sobre una disyuntiva que seguramente muchos profesionales tengan en algún momento de su vida y que a veces no tenemos ni la solución. Yo confieso que alguna vez lo he pensado, entonces, bueno, te invito a que lo expliques tú un poquito más y que introduzcas así el tema. Sí, totalmente. Yo creo que en algún momento todos hemos tenido esa, como bien explicas, esa reflexión, esa disyuntiva de qué camino escoger, y es un poco lo que vamos a tratar. Como bien has indicado, este episodio, esta idea de episodio surgió de esa última reflexión del capítulo anterior, que para todos aquellos y aquellas que no la han escuchado, pues les invitamos a que le echen una pequeña escuchada, que estuvo muy bien. Y precisamente en la pregunta de la IA, la famosa sección de la pregunta de la IA, pues tuvimos ahí una pequeña diferencia entre los otros dos, que precisamente iba un poco sobre este asunto de cómo crecer profesionalmente, si era mejor crecer verticalmente, lo que tradicionalmente se dice crecimiento vertical, que es más orientado a la gestión, o tirar más por un crecimiento horizontal más orientado a la especialización. He de decir, y te confieso, Leo, que la disyuntiva o las diferencias originales que teníamos y que yo mencioné en el propio capítulo, luego cuando terminamos y colgamos y estuve pensando en casa, me di cuenta que realmente es posible que estuviésemos diciendo algo similar. Porque es cierto que, y corrígeme si me estoy equivocando, que yo también tiraba, bueno, reflexionaba en el capítulo anterior que existía también la posibilidad de ese crecimiento horizontal yendo hacia la especialización, pero es cierto que en cierto modo, aunque te especialices, siempre vas a tener una parte de gestión. Así es. Yo justo quería hacer mención de eso, porque a menudo pues planteamos temas como fue el anterior episodio que hablaba de los salarios en España, el anterior del tema de
persona que encaraba la carrera de magisterio. Son temas muy crudos que a lo mejor la realidad es muy evidente, ¿no? Y hay un problema que discutimos, evidentemente muchas veces no tenemos la solución, pero solo lo ponemos sobre la mesa de cara a la reflexión de nuestros oyentes, pero en este caso sí que tengo que decir que es un tema más gris, o sea, tiene muchos grises, ¿no? Creo que en efecto el crecimiento horizontal, que entiendo a que te refieres al de la especialización, aunque se podría ver de la otra manera también. Bueno, sí. Evidentemente lleva consigo un crecimiento vertical implícito, de cierta manera, que es hacerte cargarte más responsabilidades, ¿no? De más responsabilidades específicas, que luego a la parte llevan a responsabilidades más genéricas como la gestión de equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, inequívocamente estamos ante algo que no es blanco o negro, ¿no? Pero lo que queremos centrar es un poco en si una persona tuviese que decidir por formarse en un cierto momento de su carrera, ¿qué escogerías? ¿Una especialización? ¿Especializarte en algo sobre lo que ya trabajas o sobre lo que no sabes? Sobre lo que ya trabajas sería ganar más conocimiento más profundo, que te convertiría en un máster de lo que haces, o adquirir conocimientos que pueden ser más, como así se llaman, crossfuncionales o transversales de cara a normalmente puestos más de gestión y que te pueden llevar a derivar en otro tipo de a ejecutar o a desempeñar otro tipo de roles o funciones, ¿no? Sí. Creo que es un debate, sinceramente, yo lo he oído, gente de mi entorno se lo ha planteado, yo mismo me lo he planteado, dónde está el balance, y encuentro muchas ventajas tanto en uno como en lo otro, ¿no? Entonces, quería dedicar este tiempo, esta tarde, a hablar contigo de cada una de las ventajas e inconvenientes que nosotros vemos, que no tienen por qué ser los mismos que los tuyos que los míos, porque evidentemente no pensamos igual en todo. Y ahí está la riqueza, y ahí está la riqueza del que nos oiga, ¿no? Que le invite a reflexionar sobre este tema, sabiendo que es un tema que tiene muchas aristas. Sí, me parece, estoy contigo, yo entre los dos caminos, si te parece bien, empezaría por el que es cierto que dependiendo de cómo lo mires puede ser vertical o horizontal. Me parece muy interesante también esa reflexión que has planteado, pero es verdad que tradicionalmente se suele llamar carrera vertical, ¿no? O trayectoria vertical a los que son más de gestión, más que van a la dirección, ¿no? A más management, que se llama, que siempre utilizamos mucha palabra en inglés, pero bueno, sería más orientado. Está permitido, en este podcast está permitido. Y si te parece, yo creo que podemos empezar por ese. Yo creo que una de las claves de todo esto es, en primer lugar, conocerte a ti mismo y conocer tus puntos fuertes. ¿Por qué digo esto? Porque conociéndote bien vas a poder decidir, por ejemplo, si tienes unas cualidades que son que pueden ser positivas para un desarrollo un desarrollo un poco más orientado a la dirección, a más trato con las personas, o si tienes un perfil puramente técnico porque lo que te gusta efectivamente es la investigación o más técnica, el desarrollo de por ejemplo, software o de código, o es un perfil más, nosotros hablando que somos ingenieros, pues más puramente de desarrollo técnico, pues entonces ahí sí que iría un poco más pues, por la otra rama, ¿no? Yo creo que el punto de partida y una de las claves es, como te digo, el conocerse a uno mismo, ¿no crees? Sí, así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Va mucho en la persona, en las habilidades sociales, interpersonales, como lo quieras llamar, los soft skills que hemos mencionado en algún episodio, el querer llevar a cabo una carrera a otra, ¿no? Sí. Las dos son igualmente válidas y necesarias. Yo creo, estoy de acuerdo que es el primer paso, ¿no? Evidentemente, si tú eres una persona un poco más,
vamos a hablar un poco claro, ¿no? Normalmente esto va muy de estereotipos también, pero a lo mejor, evidentemente siempre hay personas que lo rompen, pero una persona a lo mejor que sea más cohibida, que le interese, que sea más reflexiva, menos impulsiva, que piense mucho más antes que actuar, pues de cara a una posición más de gestión en la que se pide más resultados a corto plazo y se exige supervisar la labor concreta de otros, pues a lo mejor no te puede no ayudarte tanto, ¿no? Sí, que necesitas como cierto don de gente, ¿no? Sí, eso a muy grandes rasgos, pero evidentemente ya sabemos que el don de gente es también muy relativo, ¿no? Por otro lado, cualidades o capacidades como puede ser la atención al detalle, el saber desglosar problemas, el saber conectar distintos puntos de un sistema, posiblemente también te pueden ayudar en los dos tipos de carreras, ¿no? Pero a lo mejor una persona así más reflexiva, más analítica, que se pare a pensar en los detalles, pues a lo mejor estaría más enfocado su destino profesional a una labor más especializada. Evidentemente, vuelvo a repetir, esto tiene muchos grises. Total. Seguro que mucha gente que está pensando esto dice, bueno, esto... Y estamos generalizando. Estoy muy consciente y estoy generalizando mucho y esbozando las cosas de una manera muy simplista, ¿vale? Sí. Pero creo que la gente que nos está escuchando seguramente lo esté entendiendo. Entonces, bueno, buen factor, buen apunte, o sea, depende mucho de una persona. Y hablando en plata en crudo, yo quiero sacar un segundo factor a la palestra, que es el tema de futuro profesional, ¿no? Uh-huh. Por todos es sabido que, bueno, si tú te especializas en algo, es como que depende de qué disciplina te estés especializando, o si es en un tipo de servicio, en un tipo de máquina, de producto, etcétera, pues vas a tener más o menos salida profesional, ¿no? Uh-huh. Y por lo general se entiende que si estás, se entiende y a veces se da por hecho muy fácilmente, a mi modo de ver, uh-huh, que por el hecho de tener puestos de gestión eres más colocable en otras empresas. Más polivalente. Yo esto creo que sí que es una manera de simplificar demasiado, porque al final la gestión, y lo hablo con un poco de conocimiento de causa, porque yo gestiono proyectos en mi día a día, la gestión viene potenciada por el conocimiento de lo que se está gestionando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si no eres capaz de aprender hasta cierto punto de lo que estás gestionando y especializarte un poco, pues a duras penas vas a poder gestionar de una forma eficiente, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, yéndonos al otro lado, ¿no? Yo creo que el hecho de especializarte mucho en algo, en un área muy concreta o en un segmento muy específico, no es sinónimo de que te estés cerrando puertas, sino en muchas ocasiones, de hecho, todo lo contrario. Porque si bien es cierto que probablemente, pues evidentemente, un producto no es exactamente un copia-pega en otra empresa, pues muchos de los conocimientos que estás aplicando en esa digamos, primera empresa, seguramente de un modo u otro pueden ser aplicados en la otra empresa. Entonces ese expertise también se puede llevar de un lado a otro. Sí, y de ahí que diga, esto es una escala de grises brutal. Normalmente un desarrollo normal en una compañía grande, normalmente la especialización te lleva más tarde a la gestión. Hay mucha gente que luego no admite, no quiere, no es que no admita, es que no quiere gestionar el futuro profesional de otra gente. Entonces es muy loable y es seguir otro desarrollo profesional, pero bueno, creo que tanto el factor de cómo es un profesional que le has sacado tú, como el factor de futuro, egoístamente hablando, son dos factores clave a tener en cuenta cuando tomas este tipo de una decisión en este tipo de disyuntivas. Y al hilo de esto, precisamente
hoy, justo antes de venir aquí a charlar un poquito contigo, estaba haciendo un poco de deporte y hablaba con un compañero ahí en el gimnasio. Y me planteaba una cosa, le comentaba, pues mira, vamos a grabar hoy y vamos a tratar este tema, tal, y me ha planteado una cosa que quería traerte aquí porque me ha parecido muy, muy interesante. Me ha comentado que en una conversación que tuvo él con otra persona, que esta persona es experta en inteligencia artificial, esta persona le hacía la reflexión de que aquellas personas que se orientan a un área de especialización, en el futuro, como veía él un poco cómo va a evolucionar, cómo van a evolucionar los empleos también utilizando esta potente herramienta de la inteligencia artificial, me comentaba que en un futuro él veía que aquellas personas que se especializan en un área van a especializarse todavía más porque su equipo de trabajo, digamos, va a ser la propia IA, es decir, ellos van a ser expertos únicos y únicamente lo que van a tener que hacer es utilizar la IA como una herramienta ejecutora, eso es. Es decir, todavía se va a condensar o se va a filtrar todavía más y se van a hacer expertos dentro de expertos, es decir, van a haber expertos muy centrados en áreas muy, muy, muy específicas y que luego pues evolucionarán y podrán ejecutar esos trabajos gracias a la inteligencia artificial. Me parece una reflexión que yo nunca había caído y que me parece interesante y que viene muy, muy al hilo de este tema, ¿sabes? No, sí, totalmente. O sea, yo le estoy todavía dando vueltas un poco a cómo encarar esa lógica. Pero es cierto, es decir, la IA en muchas ocasiones está para ayudarnos a automatizar tareas, quitar tareas de menos valor y siempre gobernadas y entrenadas por una persona, por así decirlo y hablando fácil, ejecutar tareas que en cierta manera se repiten, ¿no? Entonces al final tú tienes un sistema A para el que buscas soluciones y al final las soluciones muchas veces no son muy diferentes de las del sistema B, ¿no? Encaras el problema de la misma manera, con lo cual me parece una reflexión muy interesante, no lo había pensado como tal, pero el tema de agentes de IA que tenemos en los famosos LLMs que tenemos y que usamos todos, son quizá el inicio de eso, ¿no? Es cierto que bueno, como hablábamos de los oficios en aquel episodio de la temporada pasada, quizá también veamos cada vez menos gente especializándose, también. Menos gente especializada, pero más especializada, los que están especializados. Bueno, sí. De una manera así rimbombante de decirlo. No sé, el futuro dirá, pero bueno, llevándolo un poco al tema más personal, profesional, evidentemente hablando de cada uno, son cosas a tener en cuenta, ¿no? Creo que por ir un poco empaquetando lo que hemos ido hablando antes de ir a la pregunta de la IA, está el factor humano, sobre todo de cómo eres tú, qué se te da bien, un poco la vocación que tengas, y no hablo de sector, ya hablo de cómo seas tú trabajando como profesional. Todos sabemos que eso influye. Luego, en segundo lugar, hacia dónde quieres llevar tu carrera. Y en tercer lugar, cada uno tiene que ver con esas dos variantes hacia dónde ve su carrera que puede ir y puede llegar, ¿no? Y puede lucir. Totalmente. Si es que el afán de uno es avanzar, que estamos dando por hecho que sí, ¿no? Luego hay gente que prefiere actuar en su área de confort y es totalmente en su zona de confort y es totalmente respetable. Pues, ¿te parece, David, si vamos con una de nuestras partes favoritas? Pues sí, porque de hecho te lo iba a decir porque esta última reflexión final viene muy al pelo. Hemos como hilado todo y lo hemos empaquetado que parece que lo teníamos guionizado, porque si bien esta reflexión final venía del tema de la IA, pues vamos a traer la pregunta de la IA, en la que, como saben nuestros oyentes, pues le planteamos a
a una inteligencia artificial el tema del que vamos a hablar y le pedimos que nos haga una pregunta. Que luego pues nosotros intentamos de responder en la medida de lo posible. Y es cierto que, y digo que todo está quedando muy hiladito y muy empaquetadito porque la pregunta que nos hace hoy viene, creo que tiene ciertas vinculaciones por lo menos la manera en la que estoy pensando yo que voy a responderla está muy vinculada a esta última reflexión que has hecho. Pero bueno, te la planteo y la IA nos pregunta: ¿qué crees que aporta más satisfacción y estabilidad a largo plazo? ¿Avanzar hacia puestos de gestión y liderazgo o profundizar como especialista en un área concreta? Es una pregunta muy genérica, ¿no? Sí. Bueno, no genérica, sino que muy atrevida. Y siento decir que esta vez, si otra vez soy capaz de enarbolar un argumento más o menos de forma ágil y rápida, aquí soy más rápida, pero no es realmente un argumento, ¿no? Yo creo que es que lo hemos comentado, por ser coherente con lo que hemos dicho, depende de ti y de lo que te haga feliz, ¿no? Lo acabo de mencionar, sería muy irrespetuoso hacia los oyentes por mi parte ahora decir algo diferente, ¿no? Exactamente. ¿Qué le hace feliz a uno? Pues le hace feliz normalmente aquello que te atrae, lo primero, que te gusta hacer, aquello que te exige y aquello que por lo que se te compensa de una forma que tú consideras correcta. Sí. Además y ahí lo dejo muy abierto porque cada uno tiene sus ambiciones en la vida. Es cierto, entonces, pues creo que la respuesta es depende. Eso es. Y además que yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que muchas veces y te has encontrado con la situación de que hay personas que como bien hemos estado hablando en estos minutos previos, se conoce tan bien que tiene muy claro qué camino va a llevar. Hay personas, yo me he encontrado con personas tanto de un camino u otro que me estoy acordando de ciertas personas, por ejemplo, que tenían muy claro que tenían que llevar un camino técnico 100%. Y decían, no, yo tengo clarísimo que de las dos carreras profesionales que me plantea la empresa, yo claramente voy a ir por el camino de la especialización técnica. Entonces, eso, al fin y al cabo, pues como bien dices, viene de un conocimiento propio, de una propiocepción, hablando de una manera bastante un poco pedante, pero, sí. Pero es cierto que si tú te conoces muy bien, sabes lo que te hace feliz, sabes dónde crees que vas a estar cómodo en el futuro y además te vas a poder desarrollar no solo profesionalmente sino personalmente, pues es cierto que es un paso adelante muy importante y que claramente hay que tener en cuenta. Sí, estoy de acuerdo y como he dicho, bueno, esto es una escala de grises, es un capítulo más reflexivo que otra cosa, pero bueno, seguro que alguien que nos está escuchando, pues si está yendo al trabajo y se lo ha pensado alguna vez, pues a lo mejor le puede ayudar y que entienda que es una duda que hemos tenido todos en algún momento y sobre todo un poco el mensaje creo que debemos es cualquier opción está bien, pero por lo menos escúchate, hazte un análisis propio de cómo eres, de hacia dónde quieres ir y qué es lo que se demanda en tu sector, ¿no? Y con todo eso decide, pero sea lo que sea, vas a ser necesario. Eso es. Así que, genial, bueno, con este Leo. mensaje que me ha quedado un poco bien, creo que podemos cerrar el capítulo de hoy, si te parece. Totalmente. Ha sido un placer, ha sido un capítulo, yo creo que ha quedado bastante interesante, yo creo que nuestros oyentes sacarán buenas ideas, se sentirán identificados o bien por un camino o bien por otro. Y yo creo que esta ha sido una charlita bastante curiosa y como siempre un placer hablar contigo y pasar un ratito contigo y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Así es, nos vemos con el otoño más metido aún en nuestras venas y nada, desear a todo el mundo una feliz semana y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Leo. Gracias, chao.